Bueno, muchas gracias nuevamente por la presentación. Vamos a hacer entonces una pequeña revisión. Sobre todo, quiero como darles los puntos claves para la aplicación del ORATS. No es una revisión completa del ORATS, sino unos puntos específicos que quiero como que se lleven para la práctica diaria y poder aplicar bien la escala de riesgo. Entonces, como introducción, pues las lesiones anexiales son una patología muy común en las mujeres. El 10% de las mujeres pueden ser sometidas a alguna intervención de una lesión anexial, pero solo el 15% de estas cirugías son realizadas por patología maligna. Entonces, vemos que la tendencia es que se está operando muchas lesiones benignas que probablemente no necesitaban intervención quirúrgica y pues como toda intervención quirúrgica, pues tendrá sus riesgos y su morbilidad. Entonces, la ecografía, pues es el examen de elección inicial para la valoración de las lesiones anexiales y en la mayoría de los casos es suficiente para valorarlas de forma adecuada. Pero el 31% de las lesiones anexiales pueden quedar como clasificadas como indeterminadas en ecografía y en este caso es que puede ser útil la resonancia. La complejidad entonces de las lesiones anexiales es que no debemos evitar el infradiagnóstico de las lesiones malignas, o sea, las lesiones malignas las debemos dar como sospechosas desde el inicio y el sobrediagnóstico de las lesiones benignas. ¿Cuál es el problema de esto? Entonces, si las lesiones malignas las clasificamos como benignas, entonces puede ser que esta paciente no tenga un adecuado abordaje quirúrgico, que no se haga una cirugía oncológica y que haya una citorreducción subóptima, que la paciente quede con lesiones y esto se ha pues demostrado que tiene un peor desenlace para la paciente. Y el otro problema es que tratemos las lesiones benignas como malignas, es decir, una paciente que tiene una lesión benigna vaya a cirugía, entonces tengamos cirugías invasivas innecesarias con alto riesgo de pérdida de la fertilidad y aumento de la morbilidad. El ORATS de resonancia, entonces fue publicado en el 2019. Hay que tener en cuenta que hay un ORATS diferente para ecografía, que aunque tienen cosas similares y puntos donde se encuentran, pues la resonancia tiene otros hallazgos diferentes y otros descriptores diferentes. Entonces, pues son casi que escalas pues que difieren. Con la resonancia, entonces la resonancia nos va a dar mucha más información que la ecografía porque nos permite hacer una valoración funcional y morfológica de la lesión. Las secuencias anatómicas que básicamente son T1 y T2, entonces nos van a dar información sobre la composición de la lesión, o sea, si una lesión es de composición hemorrágica, endometriósica, si tiene un componente sólido o graso incluso, los márgenes de la lesión y cómo está relacionado anatómicamente en la pelvis. Vemos entonces, por ejemplo, este ejemplo, tenemos un T2, T1, donde vemos este sombreado que es característico de los endometriomas y que en el T1 es hiperintenso, que eso pues nos da el diagnóstico de endometrioma. También entonces las secuencias contrastadas nos dan información sobre la angiogénesis de la lesión, cómo se comportan esas células con el contraste que vamos a ver que pues dicta un punto muy importante sobre el score ORATS. Vemos entonces esta lesión ya no es quística, sino que es sólido quística. La parte sólida es la que vende señal intermedia en T2 y que vemos que en el T1 contrastado pues presenta realce con el medio de contraste. Lo que voy a empezar a explicar entonces hace parte del léxico ORATS, que creo que es importante que tengamos en cuenta cada una de sus definiciones. Cuando vemos una lesión quística, o sea, está compuesta por líquido, la resonancia nos da mucha información y nos permite definir qué tipo de líquido es el que está componiendo la lesión. Entonces, tenemos el simple, donde pues es líquido sin ningún otro componente, donde lo vamos a ver hiperintenso en T2 e hipointenso en T1. El componente endometriósico, que lo vamos a ver sombreado en T2 e hiperintenso en T1. Y el hemorrágico, que es similar, entonces va a ser hiperintenso en T2 e hiperintenso en T1 igualmente.
En cuanto al componente sólido, debemos describir varios, o sea, los podemos dividir en dos diferentes grupos. Entonces, el componente que es sólido, o sea, que puede parecer sólido en resonancia, pero que realmente es un componente benigno y que no le debemos dar la clasificación de sólido que vamos a ver ahora. Entonces, lo denominan como un componente no sólido benigno, que en este caso entra la grasa, que la vamos a diferenciar porque en T1 y T2 va a ser hiperintensa y en secuencias con supresión grasa, pues va a ser hipointensa. Los coágulos que los podemos ver como a veces nos pueden confundir como con unas lesiones hipointensas al interior de una lesión anexial, pero sobre todo esto lo vamos a ver en endometriomas, entonces también pues no los podemos confundir con un componente sólido real porque estos no van a realzar con el medio de contraste. Y los septos delgados, que son estos, son septos finos, regulares, que no tienen ningún componente sólido adyacente ni un engrosamiento difuso. A diferencia de estos descriptores, que son los componentes sólidos, que pueden ser benignos o malignos, pero ya se consideran sólidos a diferencia de los anteriores porque realzan con el medio de contraste. Entonces tenemos el nódulo mural, que va a ser el que encontramos en una lesión quística y en la pared una protrusión. Los septos irregulares, mire que son diferentes a los que vimos ahora como septos delgados, son septos que son más gruesos, que son más irregulares. Las proyecciones papilares, que son como estas lesiones ramificadas que o sea, se originan en la pared de la lesión, por lo general están dentro de lesiones quísticas y están rodeadas de líquido. Y ya la masa como tal, pues va a ser un tejido sólido que realza con el medio de contraste. Con el contraste, entonces también el ORATS nos da diferentes descriptores y este sobre todo lo vamos a comparar con el realce normal del miometrio. Dependiendo de cómo se comporte la lesión, lo podemos clasificar en tres categorías. Entonces, tenemos una lesión sólida que realza. Lo segundo que tenemos que hacer es comparar su realce con el miometrio. Se definen tres tipos de curva. La curva de bajo riesgo va a presentar un realce mínimo y gradual. No vamos a definir un pico. Entonces, en este caso, sería una curva de bajo riesgo. A diferencia de la curva de riesgo intermedio, que sí va a presentar un pico, pero va a ser menor que el miometrio. Y la de más alto riesgo, la que va a ser mucho más sospechosa, entonces es la curva que presenta el pico y es mayor que el miometrio durante el pico. El pico lo vamos a valorar 30-40 segundos después de la inyección del medio de contraste. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de resonancia? Las indicaciones básicamente pueden estar resumidas en esta diapositiva. Entonces, es la lesión que es indeterminada en ultrasonido, es decir, la que es clasificada como como ORATS 3. Las lesiones que tienen alguna sospecha de malignidad en ecografía para hacer una mejor valoración, para ver también otros compromisos fuera de la región anexial. Cuando son lesiones muy grandes y no sabemos el origen de la lesión, no sabemos si es uterina, si es del cérvix, si es anexial o de otra parte de la pelvis, la resonancia nos ayuda bastante. En lesiones muy grandes que salgan del foco de vista de la ecografía. Cuando en la ecografía pues valoramos muy bien la parte pélvica, pero cuando son lesiones muy grandes que ascienden hacia el abdomen superior, pues puede que no las estemos valorando completamente. Y las lesiones que son totalmente benignas, que necesitemos alguna imagen base, ya que vamos a hacer el seguimiento. Luego de la ecografía, entonces pueden pasar dos cosas. Uno, que quede como un ORAT cero, porque visualizamos incompleta la lesión o alguna limitación técnica ocurrió. Y las lesiones entonces que son clasificadas como ORATS 3, 4 o 5 en ecografía, entonces van a resonancia con el fin de aumentar la especificidad para cáncer o diferenciar su subtipo patológico. Cuando hacemos la resonancia pueden pasar dos cosas, que la lesión descienda a una categoría ORATS 2 o 3, que en este caso se debe hacer un seguimiento y la paciente debe ir a una consulta por ginecología general
o que la lesión aumente a unas categorías de mayor riesgo como ORATS 4 o 5, donde es necesario la visita a un ginecólogo oncólogo. Este entonces es el resumen del ORATS. Cada categoría entonces engloba diferentes tipos de lesiones. Lo importante es saber que cada una de las categorías está asociada a un riesgo de cáncer. Entonces, el ORATS 1 son los ovarios normales, el ORATS 2 es casi completamente benigno, tiene un riesgo de malignidad de menos de 0,5%, el 3 es de aproximadamente 5% y se considera de bajo riesgo, estas son las que requerirán seguimiento, y ya el ORATS 4 y 5 son las de mayor riesgo, el ORATS 4 con aproximadamente 50% y el 5 muy alto de aproximadamente 90%. Entonces, los objetivos del ORATS es que es un método estándar para describir, valorar y categorizar las lesiones ováricas. Debemos utilizar pues debemos hacer un uso adecuado del léxico con cada una de las lesiones, saber qué significa cada uno y cómo la vamos a describir en nuestro informe. Esto nos va a ayudar a mejorar la comunicación con los clínicos y pues las lesiones entonces deberán ser clasificadas de forma uniforme independientemente del valor o de la experiencia del radiólogo. Entonces es una escala que busca que independientemente de la persona que esté leyendo el estudio, pues todos tengamos un léxico uniforme, un score uniforme y que no tenga tanta variabilidad si lo está leyendo un radiólogo que no tenga mucha experiencia versus uno que sí la tenga. El objetivo entonces siempre será que si tengamos lesiones de alto riesgo, es decir, 4 o 5, la paciente vaya a atención por ginecología oncológica y las de bajo riesgo, es decir, 2 o 3, pues que se evite la cirugía y que pueda tener un seguimiento por ginecología general, no necesita valoración oncológica. En la URATS es bastante, o sea, hace bastante referencia a esto porque es muy importante que estas pacientes de alto riesgo sean operadas, tengan una cirugía oncológica desde el inicio. También entonces hay que tener en cuenta que el ORATS pues se hace con una población de riesgo intermedio, o sea, de riesgo promedio. Pueden haber poblaciones que tengan mayor riesgo y que no se aplique completamente el ORATS. También es importante o hace mucha referencia el ORATS a tener una técnica apropiada de resonancia magnética porque esto nos va a permitir un adecuado puntaje y estadificación del riesgo. Y también recomiendan que no se utilice en escenario agudo, es decir, la paciente que llega con dolor pélvico, con secreción vaginal, que llega al servicio de urgencias por síntomas agudos y nosotros encontramos una lesión ovárica, debemos evitar utilizar el ORATS, ya que algunas lesiones que pueden generar síntomas agudos nos pueden confundir y podemos hacer un score inadecuado, como el quiste ovárico roto, la tersión ovárica, la enfermedad pélvica inflamatoria y pues las enfermedades malignas. Como errores, entonces tenemos que cuando tenemos un protocolo técnico inadecuado, puede que, por ejemplo, tengamos cortes muy gruesos y que no valoremos proyecciones papilares pequeñas, no visualicemos adecuadamente el realce y por lo tanto hagamos un score erróneo. Los aciertos es tener buena técnica desde el inicio, es decir, que tengamos cortes de 3 milímetros, tanto en T2 como en el contraste, que contemos con valores altos de difusión y que utilicemos las secuencias contrastadas con sustracción. Les propongo entonces este algoritmo de búsqueda que lo que vamos a hacer y como interpreto este algoritmo es que vamos de lo más grave a lo menos grave o de lo más maligno a lo más benigno y haciendo como un checklist podemos llegar a un score adecuado. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es si hay enfermedad peritoneal. Lo segundo es, si no hay enfermedad peritoneal, si el componente de la lesión es grasa. Si esta respuesta es negativa, o sea, no hay grasa, es si hay un tejido sólido. Y si no hay tejido sólido, sino que se trata de una lesión quística, nos debemos preguntar es por el número de lóculos. Si por lo tanto no hay lóculos, sino que es una lesión unilocular, nos debemos preguntar sobre el tipo de líquido que está compuesta la lesión.
Entonces vamos a empezar a desglosarlo. Primero, entonces nos preguntamos si hay enfermedad peritoneal. ¿Qué es enfermedad peritoneal? Que haya engrosamiento peritoneal, nódulos peritoneales o ascitis. Si nuestra respuesta es sí, vamos a fijarnos en el ovario y si vemos una lesión sospechosa, pues esta es la más fácil porque va a ser un ORAT5 desde el inicio. Miremos, por ejemplo, este ejemplo. Entonces, es una paciente de 78 años donde tiene una lesión anexial bastante sospechosa. Entonces, vemos que es una lesión heterogénea, es sólida, presenta realce con el medio de contraste, como vemos en esta imagen, y restricción a la difusión. También vemos que esta lesión está rodeada por líquido y adyacente este peritoneo nos empieza a parecer un poco grueso, nodular. Entonces ahí nos vamos a preguntar si hay lesiones peritoneales. Adicionalmente, entonces también vemos unas adenopatías en las cadenas ilíacas externas. Estas dos son las de mayor tamaño. Nos aumenta mucho más la sospecha y nos subimos hacia el abdomen superior. En el abdomen superior entonces vemos este como nódulo, pues engrosamiento muy importante del aumento mayor, formando pues un aumental cake que presenta entonces restricción a la difusión. Seguimos buscando y vemos entonces todo este engrosamiento del aumento nodular, un poco más pequeño que la lesión previamente vista, y vemos que también tiene unas adenopatías retroperitoneales con restricción a la difusión bastante sospechosas. Subimos más hacia, ya estamos en hígado, vemos que también tiene adenopatía en el ligamento gastrohepático, tiene también lesiones focales en el vaso. Vemos también esta adenopatía pericardiofrénica y ascitis leve. Entonces, esta paciente, ya sabemos, tiene enfermedad peritoneal, tiene una lesión sospechosa en ovario, sería un ORAT5. Esto entonces es también para mostrarles el índice de carcinomatosis peritoneal. Esto lo utilizamos bastante allá en la fundación, tratando de decirles a los gineconcólogos qué tanta carga tumoral tiene la paciente que ya tiene diagnóstico de metástasis o pues de enfermedad metastásica peritoneal. Lo que hacemos entonces en este índice es que dividimos la cavidad abdominal en 12 cuadrantes, en 9 cuadrantes, perdón, en 8 cuadrantes, 9 cuadrantes, perdón, y compromiso de intestino delgado. Lo que hacemos entonces es que medimos cada una de las lesiones en cada uno de los cuadrantes, las puntuamos como dice acá, y le damos una suma total del score, que ese es el índice de carcinomatosis peritoneal. Le da bastante información al ginecólogo para saber pues cómo va a estar la cirugía de las pacientes. Este es el formato que utilizamos. Este es el de la paciente que acabamos de ver. Entonces, medimos cada una de las lesiones, damos un puntaje, una suma final, en este caso fue 15. También entonces describimos si hay presencia de adenopatías y de ascitis. Perfecto, entonces pasamos al segundo punto, o sea, si ya dijimos que no hay enfermedad peritoneal, nos debemos preguntar si hay grasa dentro de la lesión ovárica. Si la respuesta es sí, entonces tenemos que preguntarnos si junto con esta grasa hay tejido sólido que realza. Si no hay tejido sólido que realza, la respuesta entonces será que la paciente tiene un teratoma y es un ORATS2, una lesión benigna, pero si hay un abundante tejido que realza adicionalmente al tejido graso, lo podemos clasificar como un ORATS4. Miremos este ejemplo. Entonces es una paciente de 25 años que tenía lesiones anexiales bilaterales. Hacemos la resonancia donde vemos que ambos ovarios están reemplazados por estas lesiones que característicamente son hiperintensas en T2, hiperintensas en T1 y con las secuencias en supresión grasa presentan, pues son hipointensas, presentan supresión. Entonces estas lesiones están compuestas por grasas y por lo tanto es un teratoma maduro que sería BRAF2. A diferencia de esta, que miren, es una lesión anexial izquierda, que la vemos mucho más heterogénea, tiene una parte quística, una parte sólida como central. Si vemos entonces en T1, esas tenía unas zonas pequeñas de grasa. Miren esta zona acá más hiperintensa, esto quiere decir que es grasa en el T1 y que en las secuencias con supresión pues suprime
esta zona, entonces esta lesión tiene un componente graso, pero también tiene un abundante tejido sólido que realza. En este caso, entonces sospecharíamos de un teratoma inmaduro y es una lesión de alto riesgo, es decir, un ORATS 4. Pasamos entonces al siguiente punto. Si dijimos que no tenía enfermedad peritoneal, tampoco tiene grasa, entonces tenemos que ver si tiene un tejido sólido. Lo que nos tenemos que preguntar inicialmente con este tejido sólido es si es hipointenso en T2 y difusión con B alto, porque en este caso hacemos un diagnóstico pues que es benigno, que es el tumor fibroso, donde vamos a ver el signo de dark, que vamos a ver que es hipointenso en T2, hipointenso en difusión. Entonces nos vamos a ir primero por esta línea. Les voy a mostrar este ejemplo. Esta es entonces una paciente de 46 años que tiene una lesión anexial derecha, que vemos que es muy hipointensa en T2 y en DWI también es hipointensa. Entonces nos podemos quedar tranquilos, es un tumor que está compuesto por tejido fibroso, se denomina un fibroma ovárico y es ORATS 2. Si nos vamos por la otra línea, es decir, que sí tiene tejido sólido, pero no cumple con el dark, pues entonces tenemos que ver cómo realza este tejido sólido. Lo debemos comparar con el miometrio. Y en este caso, entonces le vamos a asignar uno RATS 3, 4 o 5, dependiendo cómo sean las curvas de realce. Empecemos entonces con este ejemplo. Esta es una paciente con una lesión anexial izquierda que es casi toda es quística, es de líquido, pero vemos que en esta zona tiene un componente sólido que es hipointenso en T2. Este es un T1 sin contraste y miren que con el contraste realza. Entonces tenemos que pasar a ver cómo es la curva de realce en este caso. Si lo comparamos con el miometrio, entonces vemos el miometrio es la línea amarilla y la curva de realce de la lesión es la azul, donde vemos que no presenta ningún pico inicial, sino que es un realce mínimo y progresivo, por lo tanto es una curva tipo 1 de bajo riesgo y esta lesión se puede clasificar como un ORATS 3. Por esta parte, entonces vamos a ver otras lesiones. Esta paciente tenía lesiones ováricas bilaterales, esta es la de un lado, donde vemos este componente sólido papilar que presenta importante realce con el medio de contraste. Tenemos que ver cómo es la curva. Entonces, si vemos el miometrio, entonces es la curva rosada, donde vemos que la lesión, que es esta amarilla, presenta un pico inicial, pero es menor que el miometrio. Entonces, en este caso sería una curva tipo 2, que es de riesgo intermedio y se clasificaría como un ORATS 4. A diferencia de esta lesión, que miren, entonces es una lesión que tiene un centro quístico, pero alrededor tiene un componente sólido que realza bastante con el medio de contraste. Pasamos entonces a comparar su comportamiento pues con el realce y a compararlo con el miometrio. Y si vemos entonces el miometrio es la curva rosada que vemos acá, la lesión es la curva punteada donde vemos que presenta un pico inicial mayor que el miometrio y por lo tanto esta se clasifica como un ORAT 5, muy alto riesgo de ser cáncer. Ya entonces pasamos al segundo escalafón, entonces si no hay enfermedad peritoneal, no tiene grasa y no tiene componente sólido, entonces quiere decir que estamos ante una lesión quística. Cuando estamos ante una lesión quística, lo que tenemos que definir es el número de lóculos. Si es multilocular, o sea, es más de uno, entonces lo asignamos un ORATS 3, pero si es unilocular, tenemos entonces que fijarnos en el tipo de líquido. Primero vamos a ver el ejemplo del multilocular. Entonces tenemos esta lesión quística, no tiene ningún componente sólido, vemos que tiene varios lóculos y que estos septos presentan un realce tenue tras la administración del medio de contraste. Los septos pueden realzar si son septos y son categoría ORATS 3 si son septos delgados, sin proyecciones papilares asociadas ni nódulos murales. Si se comportan como este ejemplo, que son septos delgados que realzan tenuemente, se clasifica como un ORATS 3. Ya entonces, si estamos ante lesiones quísticas uniloculares, nos tenemos que fijar en el tipo de líquido.
donde entonces podemos tener este ejemplo, que es una lesión quística, que vemos que es sombreada en T2, hiperintensa en T1. En este caso estaríamos ante un endometrioma y le daríamos un ORATS 2. Y este es otro ejemplo de una lesión quística que vemos que su contenido es simple porque es hiperintensa en T2 e hipointensa en T1. Es un quiste simple, también es un ORATS 2. Ya entonces para llevar a casa tenemos que diferenciar que hay un ORATS tanto para resonancia como para ecografía, que ambos tienen similitudes, pero también tienen diferencias, sobre todo que en el ORATS de resonancia vamos a administrar medio de contraste y tenemos que fijarnos en las curvas de realce. También recordar que no lo debemos utilizar en escenario agudo porque eso puede dar score pues alterado o no lo utilizamos pues de forma adecuada. Debemos conocer el protocolo de la resonancia para que inicialmente tengamos un buen estudio que nos permita hacer una adecuada valoración y por lo tanto una adecuada score. También tenemos que conocer todos los descriptores del léxico, especialmente los de alto riesgo, para que podamos hacer un score adecuado. Debemos ser muy coherentes entre lo que describimos y lo que concluimos. Si describimos unas lesiones sólidas, entonces tenemos que describir también su forma de realce y, por lo tanto, entonces un score adecuado y pues saber que una adecuada valoración desde el inicio nos va a asegurar un manejo adecuado de las pacientes. Muchas gracias.